Un abrazo a la distancia, los amo. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor antes de leer la palabra. Oramos, Padre eterno y santo, que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos honra, gloria, poder, alabanza. Padre santo, en el nombre de Jesús, tu palabra va a ser dada a tu pueblo y a todos aquellos, Señor, que de alguna manera estarán viéndonos a través de la plataforma del internet. Padre, te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida para bendición a mis hermanos. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. Que haga el efecto, Señor, que tenga que hacer para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, del verso 26 hasta el 40, un poco larga la escritura, pero quiero leerla. Y el tema, si lo quiere anotar, si crees de todo corazón, serás salvo. Ese es el tema que estaré tratando en esta porción que voy a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 8, del verso 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe diciendo, subiéndose a su carro, que se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Un poco larga la escritura, pero quiero decirles que en esta escritura que acabo de leer hay algunos aspectos que voy a mencionar para ver este movimiento que Dios hace para realizar la gran salvación
que de alguna manera nosotros, usted y yo, hemos recibido y muchas veces no le prestamos atención, nos descuidamos, pero Él quiere que entendamos que hay un mover divino para que se realice la salvación tan grande que hoy tenemos. Así que voy a estar mencionando algunos aspectos, cómo Dios se mueve, qué es lo que Dios hace, y podemos ver que en nuestra vida natural no podemos imaginarnos el mover divino que hay en las esferas celestiales. Y esto es algo extraordinario, porque muchas veces pasamos por alto y nos enfocamos únicamente en las cosas terrenales, porque no entendemos cómo Dios, en esa misericordia tan grande, nos traslada a una reconciliación con Él, con Dios, a una vida de promesa y a una vida de esperanza. Eso es lo que Dios hace a la vida nuestra si creemos de todo nuestro corazón. En Romanos, para usarlo como ejemplo, en el capítulo 3, se nos habla de la condición del ser humano, del hombre, caído, de su estado pecaminoso, de su esclavitud del pecado, donde se volvieron a hacer sus propias formas de vida, sin tener temor a Dios, sin tomar en cuenta al Dios de los cielos, sino que usaron su propio pensamiento para agradarse a sí mismo. Y en ese capítulo vemos la decadencia del ser humano. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, también se nos habla del pueblo de Israel. Cuando ellos llegaron a Egipto, ellos creían que iban a gobernar juntamente con su hermano José. Pero al pasar el tiempo, fueron dándose cuenta que habían caído en una esclavitud, porque los que eran líderes de ese pueblo de Egipto no tomaron en cuenta que ellos eran siervos del Dios viviente y cayeron en esclavitud hasta que el dolor fue tan fuerte y Dios tuvo que de alguna manera usar y mover todo el mover de Dios para que ese pueblo sea liberado. La vida del ser humano es similar a estos dos temas que yo he puesto en este momento, de Romanos y del libro de los Hechos. Es más o menos la misma condición del ser humano sobre toda la faz de la tierra. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Nos hicimos servidores o siervos del pecado hasta que la misericordia de Dios nos alcanzó. Eso es más o menos la historia del ser humano. Esto es lo que sucede a cualquier persona en cualquier parte del mundo entero. Pero bendita la misericordia de Dios, que un día su Hijo Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Como el punto número 1, en la vida del ser humano sin Cristo, todo es caos. Como acabo de hablar de Romanos 3, nos muestra la condición de cada uno de los individuos, de una degradación total. Dice que no hay nada bueno debajo de su lengua, veneno de áspid dice que hay. Sus pies siempre están presurosos a hacer el mal. Todos sus caminos son inestables. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Pero he aquí que Dios en su misericordia nos saca de ese lodo cenagoso y nos hace poner nuestros pies sobre roca firme, pero si creemos de todo corazón. Eso es lo que la Biblia nos dice. Nos remueve de un lugar
de putrefacción a una vida nueva, a una vida diferente, como lo hizo con Lázaro, de un estado de putrefacción a una nueva criatura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en este capítulo específicamente que acabo de leer, se ve cómo Dios hace un movimiento extraordinario para realizar una gran salvación. Aquí hay unos detalles muy importantes que los vamos a ver paso a paso con la finalidad de llegar al objetivo. Y podemos encontrar que el objetivo de Dios era un hombre o la salvación de un hombre. Vamos a ver estos detalles poco a poco. Los llevaré en orden para que podamos entender el plan de Dios para cada uno de nosotros. Hechos 8, versos 26 y 27 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar, para adorar a Jerusalén, en Jerusalén. Dice que Dios llama al ángel. El ángel llama a Felipe y Felipe se acerca a este eunuco. Esos son unos pasos que vamos a ver. Aquí la Biblia nos muestra el objetivo. El objetivo era este eunuco y nos muestra el gran movimiento celestial para poder tocar una vida que necesita de salvación. El objetivo aquí es el etíope eunuco. Cuando leo esta escritura veo que este hombre no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Era de otra etnia, era de otra raza. Y cuando la Biblia habla de eunucos, habla que estos hombres son castrados. Y en la ley dice que no podrán entrar castrados en la congregación de los santos. Así que humanamente viéndolo, no había esperanza. No había una forma como este hombre pudiera llegar a ser salvo. Pero vemos ahora que el mérito que Dios puede dar no es el mérito que el hombre puede dar. Por eso es que físicamente él estaba excluido. Y aún la ley misma decía que no podía entrar un castrado al lugar santo. Porque número uno era de otra etnia, de otra raza. Si lo vemos desde la perspectiva humana, este eunuco no tenía nada de esperanza para poder ser salvo o para poder agradar a Dios. ¿Por qué? Aunque él buscaba una forma, en el verso 27 al final, dice, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Para adorar? ¿Cómo? Quizá lo hacía desde los atrios del templo, porque no podía entrar, estaba excluido por su condición física. Es decir, que él estaba pretendiendo de alguna manera ser agradable a Dios. Por eso subía a Jerusalén para adorar. Pero no era suficiente, sino que antes de todo eso había un movimiento en el cielo. Claro, él no lo sabía, pero Dios de alguna manera había visto el sacrificio de este hombre. Y ahora dice el Señor, porque vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Porque vosotros no me buscasteis, yo busqué a vosotros, dice el Señor. Cuando Dios dice al ángel, dile a Felipe que descienda por el camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, podemos decir muchas cosas del desierto. Número uno, hay soledad, hay desesperanza.
no hay agua, no hay comida. Se pueden decir muchas cosas de lo que es el desierto, pero veamos el desierto en el alma, en la vida de este eunuco. No tenía esperanza quizás de formar una familia, porque era castrado, era eunuco. Podemos ver una soledad, desesperanza, aunque buscaba de alguna manera agradar a Dios, porque dice que venía de adorar de Jerusalén. Este eunuco, según la Escritura, tenía una buena posición, era el primer ministro de la reina de Candace. O sea que tenía una posición alta y posiblemente esa posición podía enorgullecerlo. Bastante parecida a la posición que tenía el general Naamán del rey. Pero era leproso. Así que para Dios todo orgullo es lepra. Y necesita la misericordia de Dios para que lo alcance y pueda salvarlo. Así que para esto apareció el Hijo de Dios. Para eso Dios mueve todo lo que tenga que mover en las esferas celestiales para salvar una persona. Hay algo aquí tremendo, amados hermanos, en este pasaje que leíamos. Felipe había comenzado como diácono en la iglesia y se había convertido en el evangelista. Había llegado a Samaria, una ciudad muy grande, donde había una algarabía, había gozo, porque dice que la ciudad entera se había convertido al Señor, hasta el brujo se había convertido. Eso es lo que dice este capítulo 8. Ahora este brujo, présteme atención, no había creído de todo corazón, porque Pedro lo tuvo que reprender cuando él quería aprovecharse del poder del Espíritu Santo y le ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu corazón no está recto delante de Dios. Así que por eso el tema, si crees de todo corazón, serás salvo. Tiene que ser de todo corazón. Y aquí podemos ver entonces, en medio de todo ese gozo, de toda esa algarabía que había en la ciudad de Samaria, Dios llama al ángel y le dice: ve donde está Felipe allá en Samaria y dile que vaya al desierto por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Piense por un momento. Están en medio de la algarabía viendo cómo las almas se convierten al Señor. Son multitudes. Dice que la ciudad entera se había convertido al Señor y ahora lo saca de ese lugar y lo lleva al desierto para ir a salvar un alma. Solamente uno, porque para Dios toda alma tiene importancia. A veces, amados hermanos, y hace mucho tiempo, recuerdo que leí un libro de testimonios. Creo que se llama Como un viento recio, no estoy seguro ya. Y recuerdo que una familia, un padre de familia tuvo el llamado a ser misionero y fueron al África. Y allá en una aldea en el África se ganaron a una persona. Y lamentablemente se enfermaron y murieron. Cualquiera pudiera decir: ¿cómo es eso que Dios los lleva para ser misioneros? Se enferman y mueren. ¿Cómo es eso posible? Alguien diría: puede ser un fracaso. No. Se ganaron un alma nada más. Pero al correr del tiempo, en ese testimonio, ese hombre se levantó con poder y toda aquella aldea fue salva. Así que no te preocupes, porque a veces nos sentimos mal, porque le hablamos a aquel, evangelizamos a aquel otro y no vemos que se convierte. No te preocupes. Tú sigue hablándole del Señor, porque el plan no es tuyo, el plan es de Dios. Y en el tiempo de Él tú verás la cosecha. Así que es importante entender que de alguna manera Dios nos va a decir: ve, así como le dijo a Felipe. Y no podemos desmayar. Fue Dios quien habló al ángel y el ángel a Felipe. Vea toda la instrumentación que Dios mueve para ir en busca del objetivo que es el alma de cada ser humano. Piense lo que Dios tuvo que mover para que usted sea salvo hoy. Quizás no se lo imagina.
los que han leído la Biblia, los que hemos leído la Escritura, podemos ver un pasaje muy importante cuando Pedro, el apóstol, dice que está allá en la ciudad de Jope y dice que subió al tejado, al techo, para orar. Y estando en esa oración, Dios hace una visión, desciende un lienzo, dice la Escritura. Y en ese lienzo vio reptiles, vio cuadrúpedos, vio animales inmundos. Y entonces viene la palabra del Señor y le dice: Pedro, levántate y ve a evangelizar a los gentiles. Oh, yo se lo declaré de una vez. Le di la interpretación inmediatamente. Pero Cornelio, que era el que iba a ser enviado, dice la Escritura que él era un militar. Pero para Dios, Cornelio era una culebra. Cornelio era un reptil, como nosotros lo éramos antes de venir a Cristo. Cada uno de nosotros nos vio de esa manera. Éramos inmundos, pero ahora el Señor nos limpió para su gloria y su honra. Entonces Pedro le contesta: yo voy a ir con esa chusma, con esos desalmados, con esos sinvergüenzas. No. Y el Espíritu Santo le dijo: levántate y ve, porque para eso has sido salvo. Pedro, levántate, mata y come, le dijo. En otras palabras, no seas desobediente. Tienes que hablar del Señor, porque para esto fuiste salvo, para que lleves el Evangelio desde el día que despiertas hasta el día que vas a partir con el Señor. No puedes dejar de hablar del Señor. Vea cómo Dios mueve, amados hermanos, todo lo que tenga que mover. Como dije, Cornelio era un militar de alto rango, pero para Dios era otro pecador más. Como el eunuco. El eunuco venía, dice, de adorar. Quería agradar a Dios. Pero no era suficiente eso. Había que haber un movimiento en las esferas celestiales para que él pudiera llegar a entender la salvación. Él no lo sabía. Hechos 8, verso 29, dice la Escritura: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Yo me puedo imaginar cuando Felipe va por el desierto y comenzó a escuchar un rechinar de ruedas. Comenzó a escuchar que un carro se acercaba, que una carreta venía. Y entonces cuando vio a ese hombre, y por el color, déjeme decirle que quizás se asustó. Y por eso no quería acercarse. Quizás lo llevaba de retirado. Pero entonces el Espíritu le dice: acércate a ese carro. Cuando se acerca, el verso 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Aquí está otro tip, otra forma de cómo nosotros podemos comenzar a hablar del Evangelio de Jesucristo con una pregunta tan sencilla. Me gozaba los otros días con mi amado hermano Marcos. Estaba dando un estudio en su casa. Cuando escucho a grandes predicadores, hombres que verdaderamente tienen un conocimiento grande y amplio de la Escritura también. Pero dice, muchas veces no les entiendo. Pero cuando usted me la explica, lo entiendo tan fácil. El Evangelio es fácil. A veces nosotros es que lo complicamos. Y me dice, lo entiendo con claridad. Por eso es que usted, amado hermano y hermana, cuando vaya a evangelizar, una pregunta tan sencilla: ¿ya tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O tú te congregas en alguna iglesia cristiana? Preguntas así: esto fue lo que hizo Él. ¿Entiendes lo que lees? Mira la respuesta. Dice: ¿entiendes lo que lees? Verso 31, y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara junto con él.
Ahora viene lo que leía, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Pudiera verse algo circunstancial. ¿Cómo es posible que ese hombre justo en ese momento vaya leyendo el profeta Isaías, que algunos exégetas bíblicos, teólogos, se ha llegado a la consideración que el Isaías del Antiguo Testamento es el Evangelio del Antiguo Testamento? Porque habla específicamente de todo lo que Jesús vino a cumplir en él mismo. Por eso es que le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiera al carro. Y dice: como cordero fue llevado, y delante del que lo trasquila no abría su boca. Verso 33. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Usted y yo somos esa generación. ¿Quién la puede contar? Somos millones y millones a través del mundo entero que somos hijos de Dios, que hemos aceptado esta salvación tan grande porque hemos creído con todo nuestro corazón. Aleluya. ¿Quién la contará? Le dijo, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y el versículo 35 es la clave para cada uno de nosotros. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Puedo imaginarme a Felipe diciéndole: mira, en ese libro que tú vienes leyendo, Dios había dicho que iba a dar una señal y que una virgen iba a dar a luz un hijo que le iba a llamar Emanuel, que es Dios con nosotros, y traducido su nombre es Jesús, el Salvador de la humanidad. Y nace, le dice, en Belén de Judea. Comenzó a crecer, y cuando ya tuvo la edad de 30 años comenzó su ministerio. Y dice la escritura, le dice a él que hubo un hombre que se llamaba Juan que le bautiza, y cuando lo bautizó dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días, 40 noches allá, y volvió con el poder del Espíritu y comenzó su ministerio, le dice. Y él decía: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentidos y convertidos. Y comenzó a hacer milagros, le dice. Ese Jesús del que tú vienes leyendo acá en Isaías comenzó a dar vista a los ciegos, comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a limpiar a los leprosos, resucitaba a los muertos. Pero algo más, le dice, hubo un día en que lo capturaron y tuvo que ir allá a Jerusalén y lo condenaron a muerte. Pero él nos había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y cuando resucitara, entonces nosotros íbamos a ser los que íbamos a llevar este evangelio. Y somos miles ya. De donde vengo, quizá le contó la historia de Samaria. Y ahora él me envió a ti para que tú seas salvo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es más, le dice: si tú aceptas, serás parte de la familia de Dios. Aleluya. Oh, hermano, ese es el evangelio de Jesucristo. No hay que ser un teólogo. Si sabemos la historia, tenemos que hacerla con pasión y con amor, porque la vivimos. Por eso es importante que no dejemos de predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Miren lo que dice el verso 36 del mismo capítulo 8 de Hechos. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Mire cómo Dios se mueve, amados hermanos. Es un desierto, pero Dios hace aparecer el agua, porque aún Felipe ya le había hablado hasta del bautismo. Porque el bautismo es un acto de obediencia después de que tú has nacido de nuevo. Y él le dice:
Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Hay que tener esa convicción, una entrega total. Y le contesta entonces Felipe en el verso 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé qué impacto hizo este nuevo nacimiento de este etíope en la tierra de donde él era. Pero me imagino que ha de haber llegado con estas buenas nuevas a hablar del Evangelio de Jesucristo. Ahora yo no sé qué impacto ha hecho tu nuevo nacimiento, el mover de Dios en las esferas celestiales, para que ahora tú puedas participar de esta bendición tan grande que tenemos, que es nuestra salvación, si creemos de todo corazón. Por eso dice la Escritura, verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Me puedo imaginar ese cuadro. Piense por un momento. El eunuco subiendo del agua y ve a los lados. ¿Y Felipe? ¿Dónde está Felipe? Felipe fue llevado por el Espíritu, dice la Escritura, y se encontró en Azoto. Pero no solamente llegó como si fuera de vacaciones. Dice, y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Para concluir, aleluya, solo para poner la cereza al pastel, Dios mueve todo lo que tenga que mover para salvar un alma. Si bien es cierto, Felipe había estado en aquella algarabía en Samaria, viendo las multitudes convertirse, pero fue sacado de ese lugar para ir al desierto, donde había un alma que había que salvar. Yo no sé cuántas veces Dios te ha dicho, levántate, ve a X familia, porque necesita de salvación. El profeta Jonás, para concluir, Dios, Él mismo, movió barcos, Dios movió vientos, movió tormentas, movió grandes peces. Él preparó una burbuja dentro del vientre del pez, donde Jonás fue lanzado. Dios, Él hizo crecer la calabacera. Dios envió el gusano para que aquella calabacera se secara. Todo lo hizo Él. ¿Sabe por qué? Para salvar una nación, la nación de Nínive. A veces no entendemos el movimiento que Dios hace en las esferas celestiales para llegar a cada uno de nosotros y rescatarnos. Y a veces descuidamos esta salvación tan grande porque quizás no hemos creído de todo corazón. Yo no sé si usted recuerda el día que nació de nuevo. Antes de ese día que usted naciera de nuevo, Dios se había movido muchos elementos en el cielo para que usted pudiera entregarse y creer de todo corazón para ser salvo. En esta tarde, yo no sé cuántos de los que están en el internet son salvos. No sé si conozcan del Señor. No sé si conozcan de ese hombre llamado Jesús, que hace ya más de 2000 años vivió y estuvo en la tierra de Israel,
y en Jerusalén fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Si en esta tarde tú en tu corazón le dices, yo te acepto como mi Señor y Salvador, Él hará como hizo con el pueblo de Samaria, como hizo con la familia de Cornelio, como hizo con el eunuco, te da salvación, porque eso es lo que Él vino a ofrecer, salvación a nuestras almas. Si quieres hacer la oración, repite después de mí esta oración en señal de que te rindes, de que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, y dile, Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, pero entiendo que Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, y por esa sangre mi ser ahora puede ser limpio de todo pecado. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te hago el dueño de mi vida. Purifícame, santifícame, séllame con tu Espíritu Santo. Si lo has hecho, Señor, gracias por recibirme como tu hijo. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a leer tu palabra. Ayúdame a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Este fue el tema que el Señor puso en mi corazón.